Viernes 31 de julio del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. Canales de la Libertad, Ayacucho y Huánuco se suman a la cadena informativa del JNE. JNE reporta que 45% de autoridades suspendidas tenían sentencia por delitos dolosos. JNE participa en foro internacional sobre importancia del distrito electoral de peruanos en el extranjero. Inmediatamente vamos con el desarrollo de nuestra información. En foro internacional, el Jurado Nacional de Elecciones destacó la importancia de la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero. El JNE participó del foro internacional Ley del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el Exterior, Alcances y Perspectivas, en el cual participaron representantes de OMPE, RENIEC, Asociación Civil Transparencia, IDEA Internacional, organizaciones de peruanos en el extranjero, y estuvo moderado por la congresista Carmen Omonte. En dicho evento, el abogado del Gabinete de Asesores del Pleno del JNE, Manuel Chuquillanqui, destacó la importancia de la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero, que el JNE impulsó en el anteproyecto de Código Electoral, así como otras iniciativas que aún se encuentran pendientes. Quería señalar de que este es un avance dentro de los esfuerzos para una mejora de la participación política de la ciudadanía peruana. Creo que es un paso que se tiene que además tomar en contexto con la aprobación de la paridad y alternancia dentro del sistema electoral peruano, lo que también fortalece la participación política, obviamente, de la ciudadanía, pero que también es importante no perder de vista otras propuestas para poder proteger a poblaciones vulnerables, como es el caso de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas y nativos. Y aquí quería recordar y hacer también hincapié en la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones de crear una circunscripción electoral especial para estos pueblos, con la asignación de un escaño y obviamente fuera de la repartición proporcional, para que asegurar de alguna forma la representación de esta ciudadanía importante dentro del Congreso de la República y así como también a nivel regional y municipal, ¿no? Como se recuerda, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 31032 que crea el Distrito Electoral para los peruanos residentes en el exterior, otorgándoles 2 curules en el próximo Congreso de la República. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones indicó que más del 45% de autoridades fueron suspendidas por contar con una sentencia judicial por delito doloso. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones actualizó la información sobre la suspensión de autoridades regionales, provinciales y distritales, aumentando así la cifra a 20 autoridades suspendidas hasta la fecha. Elizabeth Orihuela, analista de procesos electorales de COPE, indicó que este número corresponde al periodo de enero hasta el 29 de julio del 2020. La analista indicó que entre las causales de suspensión resaltan 9 autoridades por contar con sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia, así también 2 autoridades con mandato de detención por un proceso penal, 8 por el tiempo que dure el mandato de detención y 1 por incapacidad física o mental temporal. Asimismo, dentro de las autoridades están un gobernador regional, un vicegobernador regional, un alcalde provincial, un regidor provincial, 6 alcaldes distritales y 10 regidores distritales. Destaca en los números que de las 20 autoridades suspendidas, 19 son hombres y 1 mujer. Cabe indicar que algunos de los alcaldes suspendidos de su cargo fueron el de Trujillo y Pacanga, entre otros lugares del país. Los datos se irán actualizando valiéndose de los medios de información para realizar el seguimiento de autoridades que tengan que ser suspendidas por las distintas causales. 3 canales de Huánuco, Ayacucho y La Libertad se suman también a la cadena informativa formada por el Jurado Nacional de Elecciones y retransmitirán a partir de mañana el noticiero sabatino JNE Regional.
El canal 12 JSB de Huánuco es uno de los 3 últimos medios de provincias que se suman a la cadena informativa del Jurado Nacional de Elecciones para difundir los contenidos institucionales y electorales a nivel nacional. El periodista Esteban Soriano del canal JSB de Huánuco saludó esta alianza y anunció que a partir del 1 de agosto el noticiero JN Regional también se verá en la región Huánuco a través de este medio. El segundo canal que transmitirá el noticiero JN Regional es el canal cultural Radio y Televisión de Ascope en La Libertad. De esta manera, el noticiero del ente electoral también podrá ser visto ahora en los distritos liberteños de Casagrande, Chicama, Magdalena de Cao, Paiján, Rasuri y Santiago de Cao. El tercer canal en retransmitir el noticiero JN Regional será el canal Ayacuchano Media TV de Huanta. Este medio llega a toda la región Ayacucho y parte del Braen. De esta manera, JN Regional, que se estrena este 1 de agosto, podrá ser visto en 6 canales regionales y la agencia de noticias andina. A fin de promover la participación política de las personas LGTBI, el JNE realizará webinar previo al programa Empodera, organizado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Veamos. Con el propósito de difundir el proceso de convocatoria y postulación de la Escuela de Formación LGBTI Empodera Perú 2020, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones realizará un webinar denominado La participación política de las personas LGBTI en el Perú rumbo al Bicentenario. Este webinar se realizará a través de la plataforma Zoom el jueves 6 de agosto a las 4 de la tarde. Y tendrá como ponentes virtuales a Alberto de Belaunde, Susel Paredes, Santiago Balbín, entre otros. El programa Empodera busca fortalecer las capacidades para una efectiva participación ciudadana política y social de líderes y lideresas LGBTI, especialmente de cara al proceso electoral del 2021 en el Perú, así como generar una mayor visibilidad pública de la participación ciudadana LGBTI y con ello contribuir a la construcción de una sociedad más democrática y respetuosa de los derechos humanos. Hoy vencen las inscripciones del Premio Nacional Democracia Digital 2020. Este concurso busca reconocer las mejores iniciativas digitales en beneficio de la sociedad y de la democracia. El Premio Nacional de Democracia Digital se da por 7ª vez en el Perú. Elaine Ford, directora fundadora de D&D Internacional, indica que el concurso reconoce las iniciativas digitales que aportan soluciones políticas y sociales a los ciudadanos. Este 31 de julio se vencen las inscripciones para el Premio Nacional de Democracia Digital. Las inscripciones son gratuitas y se premiarán en 4 categorías: ciudadano, sociedad civil, sector público y sector privado. Los que deseen participar en el concurso pueden ingresar a la página www.democraciadigital.pe. Tanto ciudadanos como entidades pueden participar promoviendo un cambio positivo en la sociedad por medio de la digitalización. Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones colaboró con el libro El reto de la democracia digital hacia una ciudadanía interconectada, de la autoría de Elaine Ford, directora de D&D Internacional, demostrando así su preocupación por la democracia digital en estos tiempos. Bien, amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Elaine Ford. Ella es directora de Democracia Digital. Es momento de hablar precisamente sobre la aplicación de nuevas tecnologías para las elecciones generales del 2021 en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. A usted por estar aquí con nosotros. Primero vamos a abordar este tema que ya ha sido una propuesta del sistema electoral respecto al voto electrónico no presencial. ¿Cuáles son sus impresiones? Y además nos gustaría que nos comente otras experiencias que se tengan en el mundo respecto a esta modalidad. Bueno, sabemos que la OMPE desde el año 2009 viene implementando este sistema de votación no presencial.
en ambientes más cerrados, más reducidos, ¿no? Como son los colegios profesionales, las universidades, qué sé yo, y donde demuestra, de acuerdo a lo que se ha escuchado al jefe nacional de la OMPE y autoridades sobre este tema, es que esto garantiza, pues, la protección, la seguridad de los electores, en este caso los miembros de los partidos políticos, justamente para poder sufragar en medio de esta crisis y lograr, pues, este proceso importante dentro de este marco democrático en el que estamos viviendo. Por tanto, sabemos que a través de este sistema de votación electoral no presencial, lo que se va a permitir es que la gente esté resguardada, se proteja todo el sistema sanitario, todo el sistema de bioseguridad, y además bajo un mecanismo de voto electrónico que es seguro, que es accesible y que es confiable, ¿no? Que automatiza inmediatamente el proceso y que permite, pues, que ese padrón electoral, que no es menor, sabemos que es de 1.5 millones de personas, por tanto puedan votar desde sus casas y bajo un mecanismo que es confiable. Es importante recalcar que este proceso, si bien hay ciertos especialistas o personas que desconfían en sí en el proceso por una serie de aspectos como, por ejemplo, lo que yo he escuchado, los argumentos que van en contra, es relacionado a la auditoría del código fuente, o el hecho de que no garantice un voto secreto, ¿no? La confidencialidad del voto. Pero según nos explican las autoridades de la OMPE y las autoridades expertos en esta propuesta de voto electrónico no presencial, es que se están garantizando todas las medidas de seguridad de distintas formas, a través de procesos de encriptación, de la nube, de sistemas que protejan el hackeo de la información. También garantizan la no trazabilidad del voto, es decir, poder tener esa relación entre el voto y el votante, ¿no? Y por supuesto nos garantiza la integridad y la confidencialidad del voto, lo cual es bastante positivo y alentador, y pues nos da confianza sobre este proceso. Como hemos dicho, este tipo de voto electrónico no presencial se da en estas situaciones. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un momento de crisis que es bastante preocupante en nuestro país, y creo que es momento de tomar esas precauciones, ¿no? Hay que prevenir, por supuesto, a los votantes, a los miembros de los partidos políticos, y también, por supuesto, al personal de la OMPE y todo personal involucrado en este proceso de votación. Tú me hablabas de experiencias anteriores. Recientemente, justo leí una columna de opinión de un diario chileno en donde la columnista hablaba sobre la reciente experiencia que tuvieron en la Universidad de Chile en un proceso de votación interno para la facultad, una de las facultades, me parece que era la de Derecho, que de hecho es una de las más grandes, en donde se eligieron, pues, a los representantes de la facultad, ¿no? Y donde participaron ampliamente las personas representantes en esta facultad. Entonces, contaban esa experiencia como bastante exitosa, que logró obtener los resultados de manera eficiente, ¿no? Con la rapidez del conteo, en fin, y también lo más importante fue proteger a todo el personal en esos momentos de crisis de pandemia y donde el contagio, pues, está en su momento más alto. Así que hay que coger, pues, estas experiencias exitosas. Hay que confiar en nuestras autoridades, hay que resguardar, eso sí, ante las posibles vulnerabilidades que pudieran existir, como sucede en toda tecnología. Pero justamente cuando hay esas debilidades hay que fortalecerlas y confiar en un sistema, confiar, por supuesto, en las personas que están apostando por este esfuerzo que es el voto electrónico no presencial. Efectivamente, considerando además que el sistema electoral ha dicho ya que tiene toda la capacidad para realizar esta modalidad en el país respecto a las elecciones internas de los partidos políticos. De repente usted, en base a su experiencia en democracia digital, ¿recomendaría alguna otra medida de virtualización con miras a las elecciones generales del 2021?
Sí, yo creo que es necesario, en primer lugar, capacitar, ¿no? Capacitar sobre estos temas. Hay que difundir más en qué consiste estos procesos de voto electrónico, tanto presenciales como no presenciales. Sabemos que en esta primera fase, a nivel de las elecciones internas de los partidos, se va a aplicar el voto electrónico no presencial, que es el uso de Internet a través de una plataforma web que se va a implementar desde la OMPE. Entonces, yo creo que es importante explicar estos beneficios, que la ciudadanía sepa en qué consiste, que los miembros de los partidos políticos entiendan por qué una medida de este tipo en esa coyuntura actual. Y por supuesto, ya con miras al proceso general del 2021, ahí se tendrá que determinar cuál es la mejor forma de votación, cuál es la más idónea para el momento, y sea cual sea el voto que se establezca como medida de votación, creo yo que sí es importante informar, alertar sobre el alcance de los beneficios que ofrece este sistema de votación, y por supuesto ante los riesgos que pudieran existir, que justamente es donde se genera desconfianza y es donde normalmente la gente se siente más desconfiado, señalar cuáles son los puntos que se van a realizar para reforzar cualquier tipo de vulnerabilidad que pudiera existir. Yo creo que siempre hay que hacer énfasis en los aspectos que se están dando para reforzar el sistema de votación, ¿no? Ustedes saben que la votación en sí es de por sí un proceso bastante sensible, y por eso mismo es necesario que se informe oportunamente y que se indique todas las medidas que se están aplicando para que sea un proceso seguro, un proceso confiable, un proceso donde se respeta la confidencialidad del voto y donde tenemos la certeza pues, que no habrá fraude de ningún tipo y donde los resultados van a ser, van a reflejar al 100% el voto del pueblo. Perfecto. Bien, ya hemos escuchado en todo caso sus experiencias y también sus comentarios respecto a estas modalidades que se tendrían que implementar con miras a las elecciones generales del 2021. Y ahora también nos gustaría hablar de un importante concurso, Premio Nacional Democracia Digital 2020, que están impulsando desde su organización. ¿Podría comentarnos de qué trata y a quiénes está dirigido y cuál es el plazo para postular? Efectivamente, mañana se cierran las inscripciones del Premio Nacional Democracia Digital. Esta es la 7ª edición del premio. Para participar pueden hacerlo todos, es gratuito a través de la plataforma digital democraciadigital.pe. Ahí van a acceder directamente al formulario online, es un formulario online bastante simple. Se pueden participar en 4 categorías: ciudadano, de manera independiente, sociedad civil, sector público y sector privado. Pueden participar todas aquellas propuestas donde se usa la tecnología para justamente favorecer a la sociedad, para buscar un bien común de cualquier tipo, ya sea para alertar, para informar, para denunciar, para capacitar, para hacer un aporte a la sociedad. Este premio nos ha permitido identificar en todos estos años centenares de propuestas que han llegado hasta el momento de 16 regiones del país. Lo que buscamos con esta edición que cierra mañana es que más regiones del país puedan concursar. Y todas estas propuestas que participan, además de ganar excelentes equipos como un smartphone y una laptop auspiciada por Lenovo y un smartphone auspiciado por Claro, además pueden tener visibilidad en el Observatorio Nacional sobre Democracia Digital, que es un instrumento que nosotros hemos construido donde se reúne, se sistematiza y se geolocaliza todas estas cientos de propuestas que han participado en todos estos años, por regiones, por año, por categoría, área temática, en fin. Entonces este observatorio reúne todas las propuestas que han participado en el premio. Yo los invito porque es una magnífica experiencia, una magnífica oportunidad para dar a conocer el trabajo que están haciendo ustedes con la tecnología que está a su alcance. Y es una gran oportunidad para mostrar las buenas prácticas digitales que se están dando en el país. Pueden ser
unas páginas web, comunidades en Facebook, cuentas en Instagram, Twitter, canales de YouTube, blogs, aplicaciones que ya son trabajos más sofisticados, en fin, distintas formas de utilizar la tecnología al servicio de la comunidad, al servicio pues de la sociedad en su conjunto y sobre distintos temas, ¿no? Hemos recibido todos estos años, por ejemplo, temas referidos a política y gobernabilidad, temas culturales, temas sociales, temas de teleeducación y telemedicina, que son las grandes propuestas que recibimos en los últimos años, porque vemos cómo esos sectores cada vez van utilizando de mejor manera la tecnología en el país. Entonces, los invitamos a todos, es gratuito, mañana se cierran las inscripciones, todos y todas pueden participar en el país, y los invito a todos para que nos hagan llegar sus propuestas. Listo. Democraciadigital.pe. Perfecto, importante iniciativa en todo caso para incentivar a estas propuestas digitales para que sean más y también sean recompensadas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Muchas gracias, adiós. Bien amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Estamos de vuelta, ahora les contamos que el RENIEC sigue normalizando la atención de más locales. La última oficina que reabrió al público fue la de Piura. Este organismo recordó, sin embargo, que la atención en sus oficinas es con previa cita. Atención en RENIEC es con cita. Las agencias y oficinas registrales del RENIEC están reabriendo sus puertas progresivamente. El 1 de julio empezó a atender la sede ubicada en el distrito limeño de Miraflores, pues en esta circunscripción del país hay menor incidencia de contagios de COVID-19. Para ser atendido, se debe solicitar una cita a través de la página web del organismo registral y haber pagado la tasa correspondiente al trámite que se desea realizar. Asimismo, el RENIEC invoca a sus usuarios a acudir a las citas puntualmente para que no se produzcan aglomeraciones. También se debe separar una cita vía web para recoger DNI o DNI electrónico. Para ello, deben ingresar al portal web www.reniec.gov.pe, Servicios en línea, reserva de citas. La Junta Nacional de Justicia publicó los resultados de los candidatos a jefes de la OMPE y el RENIEC, los cuales pasan a la fase de entrevista personal. Veamos los detalles. Respecto a las nuevas jefaturas de la OMPE y el RENIEC, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia dio a conocer que son 12 postulantes quienes pasarán a la fase final de la entrevista personal. Se trata, en el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de los candidatos Piero Corbeto Salinas y José Alfredo Pérez Duarte. En el caso del RENIEC, la Junta Nacional de Justicia indicó en su comunicado que son 10 candidatos: Humberto Urbano Arteaga Cortés, Augusto Ernesto Bernuy Alba, Carlota Alicia Casalino Sen y Mariano Augusto Cucho Espinosa. Asimismo, Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Félix Eloy Jiménez Chuque, Carlos Martín Loyola Escajadillo, Ricardo Javier Saavedra Mavila, Arístides Alfonso Tejada Arana y Carmen Milagros Velarde Kecklin. La Junta Nacional de Justicia tiene previsto concluir el proceso del referido concurso a fines de agosto y nombrar a quienes asumirán las jefaturas de los entes electorales. Nadine Heredia sigue presentando su defensa legal ante el Poder Judicial por el caso Gasoducto. La Fiscalía insiste en pedir 36 meses de prisión preventiva en su contra en una audiencia que comenzó ayer y continúa hoy. Comenzó la audiencia contra la ex primera dama Nadine Heredia. El juez Carlos Sánchez evalúa el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto del Sur y su posible vinculación con Odebrecht. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lavallato, sostuvo que se está evaluando el pedido del Ministerio Público y confía en sus argumentos a exponer, indicando además que están en una fase de acusación que se extiende al expresidente Ollanta Humala. La audiencia continúa hoy desde las 9 de la mañana y podría extenderse hasta el martes,
en la cual la Fiscalía presentaría también sus alegatos contra los exministros Luis Miguel Castilla y Elodoro Mayorga por el mismo caso. Como se recuerda, Heredia cuenta con impedimento de salida del país por 12 meses, en cuanto siguen las investigaciones del caso. Bien amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar sobre denuncias penales contra los partidos políticos y suspensión en procesos electorales. Por tal razón, nos encontramos con el penalista Carlos Caro. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, para que nos comente por favor qué significa esta figura de suspensión a un partido político y si es viable ya en el marco de una convocatoria a elecciones generales. Claro, hay que tener en cuenta de que esta es una petición donde el análisis evidentemente pasa por un tema político y por un tema jurídico, ¿no? Desde el punto de vista político ya varias han opinado, yo me voy a remitir estrictamente a la cuestión legal, ¿no? En el ámbito penal, cuando una organización criminal opera en torno a una persona jurídica, y el partido es una persona jurídica, la ley prevé en el artículo 105 del Código Penal y el artículo 23 de la ley 30.077 de criminalidad organizada, que la Fiscalía puede solicitar al juez que se le imponga con la sentencia, no antes, una medida que puede implicar una multa, una suspensión de actividades o incluso la disolución de la persona jurídica. Eso es con la sentencia. En ese sentido, si nos ponemos en el caso de Fuerza Popular, no existe una sentencia todavía. Exactamente, todavía no existe una sentencia, pero ahí viene el complemento. La ley en paralelo establece en el Código Procesal Penal, el artículo 313, una medida cautelar que lleva el nombre de medidas anticipadas. Eso significa que no hay que esperar a la sentencia, sino que al igual que una detención preventiva, se puede dictar una suspensión de actividades hasta por un plazo de 2 años y medio. Ahora, al igual que en la prisión preventiva, el estándar probatorio es alto. No basta con que el fiscal diga, acá hay una organización criminal, no basta con que el fiscal diga, este partido está tomado por determinadas personas. Es fundamental que el fiscal pruebe en la audiencia que hoy en día ese partido representa un peligro. Es decir, de que en el día de hoy, al año 2020, hay la peligrosidad de que este partido político vuelva, según la teoría del caso del fiscal, reitero, según la teoría del caso del fiscal, vuelva dicho partido a recibir, por ejemplo, presuntos fondos de origen ilícito, financiación ilegal de campaña y procedan a lo que el fiscal considera son actos de lavado de activos. Para poner un ejemplo y que esto quede más claro todavía, ¿no? Imaginemos nosotros que estamos viendo un delito ambiental, una empresa que contamina el medio ambiente. ¿Vamos a esperar 5 o 6 años a que salga la sentencia final? No. La ley prevé la posibilidad de que si hay un establecimiento contaminante que contamina hoy en día, no en el pasado, el juez pueda dictar una medida cautelar de suspensión de actividades de esa planta que contamina. Lo mismo acá. No vamos a esperar la sentencia final, sino vamos a dictar una medida anticipada. Pero al igual que una empresa contamina, tendríamos que probar en este caso que el partido político sigue siendo una herramienta, un arma peligrosa, que podría repetir, digamos, los hechos que le están llevando a juzgamiento o a proceso penal, ¿no? Por en tanto, ese sentido, no es una prueba sencilla, es una prueba elevada, ¿no? Sí, en ese sentido, en el caso específico de Fuerza Popular, ¿el fiscal podría comprobar esto, podría dar estos elementos probatorios? A ver, no se conoce todavía el texto de la petición del fiscal. A nivel de la prensa solamente se han difundido 3 páginas de dicho pedido. Sin embargo, creo que en la narrativa que se va a ver en la audiencia, cuando el juez cite audiencia para analizar este tema, en la narrativa el fiscal tiene que probar no que el señor X o la señora X habrían cometido lavado de activos, sino cómo la organización, la persona jurídica, porque esta es una consecuencia no para los fundadores del partido o los afiliados, una consecuencia para la persona jurídica. El fiscal tiene que probar cómo la persona jurídica hoy, 2020, es una entidad peligrosa que tiene el riesgo de poder repetir los hechos imputados. Es decir, 2 cosas en concreto. 1, recibir fondos de origen ilegal, y 2, proceder a realizar actos que el fiscal considera como de lavado de activos, ¿no?
ese tema no ha sido todavía difundido en los medios. Me imagino que el fiscal en su petición lo ha planteado, su petición escrita, y la va a oralizar el día de la audiencia. Bien, no solamente Fuerza Popular es una de las organizaciones políticas que estaría inmersa en este tipo de situaciones, sino también otras organizaciones políticas. ¿Cuáles serían estas? Y de repente han tenido el mismo trato que Fuerza Popular, ¿o es diferente? ¿Cómo lo ve usted? A ver, en el caso, por ejemplo, del Partido Nacionalista, donde se está imputando al expresidente Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia, la Fiscalía ha pedido la disolución del partido, pero con la sentencia, no ha pedido una medida anticipada, no ha pedido una cautelar. Lo que está pidiendo el fiscal en el caso de Fuerza Popular es una medida cautelar. Y eso sí es algo inédito en el país, dado que de todas las empresas y personas jurídicas investigadas por el caso Lava Jato, este es el primer caso en el cual se pide una cosa similar, ¿no? Por ese motivo creo que es importante que se transparente la petición y se conozca por qué los fiscales han elegido este caso como el primer caso, cuando hay tantas empresas investigadas, tantas personas jurídicas que habrían participado en presuntos actos de lavado de activos, por qué concretamente al Partido Fuerza Popular se le pide la suspensión de actividades, ¿no? Y eso ya linda, yo creo, con dos aspectos importantes. Por un lado, el principio de igualdad ante la ley, igual trato a los iguales, desigual trato a los desiguales. Si hay otros partidos o empresas que están en la misma situación, los fiscales deberían de pedir exactamente lo mismo. No la disolución con la sentencia, sino la medida anticipada, que es lo que está pidiendo el fiscal como una cautelar, ¿no? Y en segundo lugar, ya entramos al tema, al escenario político, porque evidentemente, con una convocatoria de elecciones ya en marcha, este tipo de pedidos que podrían implicar que salga de carrera un partido que para bien de algunos y para no tan bien de otros, es un partido que tiene un caudal electoral al punto que el día de hoy tienen una representación congresal, ¿no? Entonces entramos ya a la discusión política sobre si esto enrarece el entorno electoral con elecciones ya convocadas, etcétera, ¿no? Claro, en ese sentido también nos gustaría analizar cuál sería su relación respecto a las elecciones generales del 2021 que se viene, y que si este pedido en contra de Fuerza Popular también impediría los derechos de las personas de elegir y ser elegido en nuestro país. Claro, desde luego, en la medida que haya afiliados, hay una expectativa de postulación de este partido en las siguientes elecciones. En la medida que tiene autoridades partidarias, presidente, tesorero, lo que fuera, hay una expectativa de participación electoral, y evidentemente una medida de esta naturaleza, con un proceso electoral ya en curso, ya en marcha, puede evidentemente frustrar los legítimos fines políticos que pueda tener la organización, sus partidarios, sus afiliados, etcétera, como cualquier otra, ¿no? Creo que la regla debería de ser exactamente igual para todos, ¿no? Porque en temas de financiamiento ilegal, y digo presuntamente porque todavía no hay una sentencia condenatoria, hay muchos partidos que están en una situación similar, ¿no? El propio Partido Nacionalista, que ya tienen incluso una acusación fiscal, es decir, un caso más avanzado que el de Humala y Heredia, no se ha pedido la suspensión, con lo cual el partido podría postular, en teoría, en el año 2021, ¿no? Digamos, el Partido Fuerza Social de la señora Villarán está también en una situación semejante, ¿no? El Partido Peruano por el Cambio, que hoy en día se llama Contigo, Conmigo, entonces es un partido que también está siendo supuestamente investigado por hechos similares. Entonces tendríamos que pensar de que esta medida o se aplica para todos o no se aplica para ninguno. Bien, bueno. Es la consecuencia lógica del principio de igualdad, ¿no? Será una situación que ya se verá. Lo que sí nos gustaría que puntualicemos ahora, ya para finalizar, es en los plazos, porque este pedido fue dado ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria, pero ya ha sido admitido a trámite, aún no hay fecha para las audiencias. ¿En cuánto tiempo se daría y se sabría si se podría tener una suspensión o no de este partido Fuerza Popular en este caso? A ver, recordemos que el juez a cargo del caso es el que dictó la segunda orden de detención preventiva contra la señora Keiko Fujimori, de modo que es altamente probable que él convoque audiencia, y cabe la posibilidad, por el precedente que él ya tiene, que declare fundada la petición del fiscal. O sea, eso está, digamos, dentro del horizonte de las posibilidades legales está. Y como sabemos, ya el juez de la causa tiene una opinión respecto del caso,
él considera que hay acá una organización criminal. Según el precedente, me estoy refiriendo a la detención preventiva número 2 que se dictó contra la señora Fujimori, considera que hay una organización criminal y con eso ya está un paso, digamos, de lo que podría significar una orden de esta naturaleza. En cualquier caso, la primera instancia debiera de convocarse en los próximos días. Si el juez admite la petición a trámite, tendría que convocar en las próximas semanas. Esto es algo inmediato, se supone que es urgente. He puesto el ejemplo de la empresa contaminante y como tal debiera de tramitarse y definirse a la brevedad, ¿no? Yo diría que en no más de 30 días el juez debería de juzgar en primera instancia, tras la audiencia, luego de lo cual esto podría subir en apelación ante la Sala Superior en los siguientes 30 a 45 días, con lo cual este es un asunto que debería estar zanjado en primera instancia, seguramente a fines de agosto, principios de septiembre, y a nivel de sala hacia fines de septiembre, octubre, ¿no? Que es lo que correspondería. Es decir, no habría, mucho espacio, porque ya estamos ante un proceso electoral en curso, para poder llevar el caso a una tercera instancia, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema, para tramitar una casación, tarda por lo menos un año, ¿no? Entre la admisión y la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, por un lado el fiscal la tiene difícil porque el estándar probatorio es muy alto, pero por otro lado Fuerza Popular también lo tiene difícil porque hay un juez que ya tiene un precedente, tiene un pensamiento ya zanjado en una resolución, con lo cual es un riesgo, digamos, cierto de que él pudiera aceptar la petición de la Fiscalía, con lo cual al partido solamente le quedaría en lo inmediato solo la segunda instancia, porque llegar a la Suprema ya lo sacaría de la carrera electoral. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias, señor Carlos Caro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bien, amigos, hemos analizado este tema de las denuncias penales contra partidos políticos y suspensión en medio de procesos electorales. Vamos a hacer una pausa, volvemos. La trata de personas es un terrible delito que aqueja el país. En los últimos 4 años, la Fiscalía estima que más de 4.800 personas fueron víctimas de este delito. Más del 80% de estas víctimas fueron mujeres y jóvenes. La trata de personas es un delito que ha incrementado en los últimos años en el país. Según la Fiscalía, entre el 2016 y mayo de este año, se reportaron 4.877 víctimas. La mayoría de casos se registraron en las regiones de Lima, Madre de Dios, Puno y Tacna. Según los casos atendidos por las fiscalías, el 81% de las víctimas son mujeres, en donde el 40% de las víctimas tienen entre 12 y 17 años. Entre el 2016 y el 2019 se realizaron 973 operativos en todo el país, teniendo como resultado 609 detenidos en condición de investigados, de los cuales están en prisión preventiva 206 personas. Según el Mininter, durante el 2019, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú realizó 161 operativos en los cuales se lograron rescatar un total de 1.054 víctimas y 907 de ellas fueron mujeres. En lo que va del año, la policía ejecutó 31 operativos y 407 personas fueron rescatadas. 391 víctimas son mujeres, 42 hombres y 68 de ellas fueron menores de edad. Es así como se evidencia que las niñas, los niños y adolescentes también forman parte de la población de este terrible delito y representan el 21% del total de víctimas rescatadas. Por otro lado, más de 4.800 suboficiales de la Policía Nacional del Perú recién graduados reforzarán la labor de dicha institución. En un acto simbólico se realizó la ceremonia de graduación de 1.054 suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Puente Piedra, quienes formarán parte de los 4.830 suboficiales que se graduaron a nivel nacional. Los mismos que se ponen al servicio de la ciudadanía y cuentan con la especialidad de orden y seguridad e investigación criminal, sumándose a las filas de la primera línea. Tras un año de formación, los alumnos de la promoción Integridad recién egresados podrán cubrir las bajas que ha sufrido la Policía Nacional durante las últimas semanas por el COVID-19.
En el marco de la pandemia que atraviesa el país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hizo un reconocimiento a los profesionales de la Fuerza Aérea de Salud que realizan una gran labor al atender a las poblaciones más vulnerables. Veamos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reconoció el trabajo que vienen realizando los profesionales de la salud y la Fuerza Aérea para llegar a los espacios más alejados de Loreto, a través de las plataformas itinerantes de acción social aéreas, con la finalidad de prevenir y mitigar el contagio del COVID-19. Desde Iquitos, mi ciudad natal, haciendo un reconocimiento con las autoridades a estos valerosas personas que han estado al frente en la primera línea y lo siguen estando porque la pandemia no termina, a través de nuestras plataformas itinerantes, llegando a los pueblos más alejados, sin importar el tiempo ni las condiciones, han dado todo de sí y creo que merecen el reconocimiento de todos nosotros. La titular del sector, Patricia Donaire, destacó cómo en junio y julio se alcanzó a realizar más de 39.000 atenciones médicas y se logró entregar los subsidios económicos o bonos, además de aplicar las pruebas de descarte del coronavirus en 26 comunidades. Se está llegando a la mayor cantidad de comunidades posibles. Ha habido numerosas intervenciones y ahora se va a intervenir también o llegar con las plataformas flotantes, que son los barcos, que no han estado saliendo por las condiciones de la pandemia, pero que a partir de la quincena deben estar ya llegando a las comunidades, no solamente con las atenciones de salud, sino también con los diferentes programas y sobre todo con algo que todos están esperando, que es el segundo tramo del bono universal. La ministra recalcó que el 80% de los destinatarios de este bono se encuentran en las zonas urbanas y su entrega estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto que el 20% restante de las áreas rurales le corresponderán a su sector de trabajo, a lo que resaltó que se encuentran preparados para llevar el subsidio y usarán distintas modalidades de pago, como depósito en cuenta, banca por celular y empresas transportadoras de valores. Por otro lado, Donaire informó que el programa Caliwarma viene distribuyendo más de 54.000 toneladas de alimentos desde el 20 de abril, atendiendo a las poblaciones de extrema pobreza y los rincones más alejados del país, mientras que el programa Pensión 65 también está monitoreando de manera remota a los adultos mayores. Ahora damos pase a la agencia de noticias Andina, que nos tiene el resumen de noticias oficiales del COVID-19. Nos informa Ana Bendezú. Bienvenidos desde la agencia de noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que debe continuar el toque de queda a nivel nacional porque aún no es conveniente que se reanuden las actividades nocturnas que podrían ser fuente de contagio del coronavirus. La presidenta ejecutiva del ATU, María Jara, informó que se impulsará el uso de tarjetas para el pago de pasajes en las unidades de transporte público. Hasta el momento, en 3 empresas los usuarios pueden pagar sus pasajes con tarjeta de débito. La idea de la autoridad es que esa cifra se incremente en los próximos meses. El Poder Ejecutivo dispuso prorrogar por 30 días hábiles el plazo de vigencia de la reorganización de Ocinermin, contados a partir del 3 de agosto de este año. Esto por la emergencia sanitaria por el COVID-19 que suspendió las actividades programadas del comité reorganizador del Ocinermin. Atención, porque la temperatura descenderá en la Sierra Centro desde esta madrugada hasta la mañana del domingo 2 de agosto hasta menos 8 grados bajo cero en las localidades de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, según informó Senami. Son 50 provincias de las regiones de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Pasco y Lima que se verán afectadas. 1.000 protectores faciales serán donados a los médicos de la región de Loreto gracias al esfuerzo de un grupo de personas que logró reunir los fondos para la fabricación de los mismos. La iniciativa Imashi busca en un corto plazo abastecer con elementos de bioseguridad a los médicos de las zonas alejadas de nuestro país. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.
Nos trasladamos hasta la sierra del país porque el alcalde de Cusco fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos afectado por el coronavirus. El hospital donde se encuentra internado informa que el estado de salud de la autoridad de 75 años es delicado. Ricardo Valderrama, alcalde de Cusco, ingresó a la unidad de cuidados intensivos tras presentar complicaciones en su salud por el coronavirus. Desde la dirección del Hospital Nacional Adolfo Guevara de Salud, informaron que la autoridad sufre un cuadro de insuficiencia respiratoria severa, pero no requiere de ventilador. El pasado 24 de julio, la Municipalidad Provincial de Cusco comunicó que Valderrama pasó por una prueba molecular que dio como resultado positivo. Tras conocerse su estado de salud, su puesto fue otorgado interinamente a la regidora Romy Infantas. Ahora tenemos nuestro bloque de noticias internacionales. Janine Áñez, presidenta interina de Bolivia, retoma sus funciones en el gobierno de Bolivia tras vencer el coronavirus. Veamos. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, se recuperó del coronavirus luego de 2 semanas de aislamiento bajo supervisión médica y ya se encuentra asumiendo labores en el gobierno. Como se recuerda, el pasado 9 de julio, la presidenta interina dio positivo a una prueba de COVID-19, por lo que se mantuvo en varios días aislada. Al no presentar complicaciones en su salud, no suspendió sus actividades presenciales, ya que las realizó mediante reuniones de manera virtual con sus ministros y colaboradores. Janine Áñez es la tercera jefa de Estado de América Latina que confirmó su diagnóstico de coronavirus. El primero fue el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y luego Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, todos hoy dados de alta. El presidente Donald Trump sorprendió al sugerir que las elecciones presidenciales en su país deberían postergarse. El mandatario sostuvo que existiría fraude al realizarlas en el contexto de la pandemia que se vive. Donald Trump sorprendió a muchos con un mensaje en su red social sobre la posibilidad de postergar las elecciones en su país, aduciendo que al ser una elección no presencial se prestaría el fraude en los comicios y en el cual no se encuentra como favorito según las encuestas. Las elecciones en Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre próximo y se realizará con votación universal por correo para salvaguardar la vida de los ciudadanos por el creciente contagio del COVID-19. Este mensaje sorprende en medio de una pandemia que ha desmejorado el gobierno de Trump. Asimismo, su rival de encuestas, el demócrata Joe Biden, refirió días antes que el candidato Trump insinuaría la postergación de las elecciones para beneficiarse. Cabe resaltar que Estados Unidos nunca postergó elecciones en la historia y en todo caso, el Congreso sería la única instancia que podría cambiar la fecha de las elecciones presidenciales. La preocupación de Ecuador crece frente a la presencia de pesqueros de China cerca del archipiélago Galápagos. Por ello, pide ayuda de Perú, Colombia y Costa Rica para velar por las aguas internacionales. Ecuador informó la presencia de más de 250 pesqueros de China cerca de sus costas y del archipiélago Galápagos. La preocupación del país es que se dé una sobreexplotación de la fauna marina de esa zona y ponga en riesgo las especies marinas. Por ello, Ecuador busca tener acuerdos con Perú, Colombia y Costa Rica para la protección de las aguas internacionales y trabajar para regular el uso de recursos. En tanto, la Comisión Permanente del Pacífico Sur convocaría próximamente a una asamblea extraordinaria entre los países para adoptar posibles acciones para afrontar este tipo de amenazas. Asimismo, Ecuador ya elevó un documento de advertencia a la Embajada de China en Quito, en la que insistió que si la gigantesca flota de origen chino entrara en la zonificación ecológica y económica de Galápagos, se tomarían represalias. Bien amigos, se acabó el noticiero, nos reencontramos el lunes con lo último de la información electoral y nacional. Los dejamos con imágenes de Concepción en Junín. Hasta el lunes.